En Al Día Noticias, emisora punto 5, estamos a esta hora con Javier Ospina, es concejal de Bogotá, nuestro analista político, como cada semana, llega a los micrófonos de Al Día Noticias para analizar lo que ha sido la semana política, esta muy congestionada, sobre todo por el tema de Venezuela. Javier Ospina, bienvenido al Día Noticias. John Díaz, muy buenos días para usted y obviamente para todas las personas que nos continúan siguiendo cada 8 días en nuestro análisis de la semana. Esta semana es una semana no muy local, no muy nacional. Toda la atención ha sido centrada en nuestro hermano país venezolano. ¿Hubo fraude en Venezuela? Totalmente. Es más, pues ayer usted no vimos que Estados Unidos ya declaró la elección legítima de Edmundo Edmundo González. González y obviamente María Corina Machado, que pues no es candidata, pero todos nos hemos visto que es una persona que ha estado muy al lado de Edmundo González. Yo creo que si María Corina Machado no estuviera al lado de Edmundo González, hoy esa oposición no tendría mayor visibilidad. Pero sí, fue un total fraude. Hubo una explicación que me llamó mucho la atención, que es la del ex registrador nacional, el doctor Vega, Alexander Vega. sí, que decía que hay una diferencia entre el sistema y el proceso. Y él decía, el sistema funcionó, lo que no funcionó fue el proceso, ¿sí? Porque si el sistema no hubiera funcionado, la oposición no hubiera logrado tener hoy el 80% de las actas. Porque muchos dicen, no, que las actas no se han presentado, el gobierno, bueno, oficialmente, entre comillas, oficialmente el gobierno de Venezuela no las ha presentado, pero ya ante la opinión pública, la oposición sí las presentó. En cada puesto de votación había un acta. Sí, Los testigos tomaron sí. registro del acta y esa es un acta original y válida. Porque Más son las que debe tener el Consejo Nacional Electoral. Sí, más que una foto por los testigos que existe, la oposición hábilmente las consiguió del mismo sistema, ¿sí? Que es cuando uno no entiende por qué a la oposición sí tuvo acceso a esas actas del sistema y el gobierno Porque uno de los candidatos dictatorial, el tenía, gobierno no es la dictadura y el régimen no las tuvo y agregó que había sido hackeado por allá en un país lejano, muy lejano, que fue víctima de un hackeo y que por eso ellos no las han podido publicar 5 días después, ¿no? pero parece indicar, según Alexander Vega, que el fraude estaba muy planificado, estaba previsto, fue pensado, fue planeado milimétricamente. Como dicen los abogados, con dolo, ¿sí? Y ese dolo, pues obviamente se ve con lo que él dice, durante el proceso. El sistema como tal funcionó, ¿sí? Porque si no hubiera funcionado, ni siquiera la oposición tendría las actas, ¿cierto? Pero el sistema funcionó. Lo que no funcionó fue el proceso, porque el proceso, pues, porque el proceso finalmente y arrojó al final pues los resultados que María Corina Machado y Edmundo González han mostrado al mundo. Desde Colombia y sobre todo desde el gobierno de Gustavo Petro, tanto el presidente como otros funcionarios y congresistas del Pacto Histórico aseguran que el sistema de Venezuela es incluso más seguro que el colombiano. Lo ha dicho el presidente Petro Sí. en varias oportunidades cuando critica a la firma Thomas Grenson, que es la que hace los pasaportes, pero también lleva el proceso de suministro de papelería a la Registraduría Nacional. Sí, sí. Pues usted ve que es inmediato, ¿no? Y porque es electrónico. Allá usted va, se identifica, pone su huella digital, queda identificado pues biométricamente. En una pantalla le sale su tarjetón, usted elige a la persona por la cual va a votar y automáticamente la maquinita le da el papelito por la cual usted votó. Y usted ese papelito llega y lo deposita en una urna. Y automáticamente cuando usted selecciona a su candidato elegido, ese voto va al sistema, Se se sube suma automáticamente en automáticamente, tiempo como real. cuando uno hace un retiro de un cajero, Tal cual, inmediatamente claro. se lo des. Y tiene doble comprobante, porque entonces la máquina, como cuando usted, ese es un excelente ejemplo, una buena analogía la que usted está haciendo, John Didier, porque usted el cajero automático, usted le dice ahí, ¿usted quiere recibo físico o en En la pantalla, pantalla? sí. Entonces, pero haga de cuenta que usted solamente tiene la opción físico, entonces Sí. usted
digitó, le mostró en la pantalla y automáticamente le entrega su recibo. Entonces las personas que hacen con ese recibo que le entrega, lo doblan y lo ingresan en la urna. Claro, y uno mira si sí salió el que uno quería. Claro, entonces al final del ejercicio, cuando se cierran las votaciones, ¿qué hacen los testigos? Pues sacan los papelitos, los dividen en los diferentes candidatos, suman y eso debe coincidir pues con la sábana electrónica que saca el sistema. Una conciliación. Claro, es una conciliación. De votos físicos, papelitos, frente a lo que hay en el sistema. Sí. En ese proceso yo lo vería más transparente que el que tenemos nosotros hoy. Seguramente. Porque pues todos hemos votado aquí en Colombia y sabemos el E14, después el E10. Bueno, en fin, es una serie de procesos y es muy manual. Y cuando es tan manual, pues... se filtró la información y ellos estuvieron cuidando sus votos. Aquí en Colombia también los candidatos cuando terminan las elecciones tienen que ir a dormir a la registraduría a cuidar los votos. Pues dígamelo a mí, que yo estaba ahí siempre en el file, a mí me ha tocado 7, 8 días allá haciendo el escrutinio que llaman. Y mire lo que le pasó al partido Mira, que en unas elecciones quedaron sin curul, buscaron los votos, los encontraron y metieron 2 o 3 congresistas. Exactamente. Entonces sí hay situaciones oscuras en el proceso electoral. ¿Se acuerda la registraduría alterna que encontraron en Cali? Exacto, sí. Entonces, fíjese que ahí los procesos usted los ve transparentes, porque ese es un proceso electrónico y mecánico. Aquí lo hacemos, es un proceso prácticamente manual, ¿sí? Yo digo que el 80% del proceso electoral es manual, ¿sí? Pero el sistema es mucho más confiable. ¿Por qué? Porque aquí las instituciones funcionan. ¿Sí? Aquí hay un Consejo Nacional Electoral independiente, ¿sí? No, en Venezuela todo depende de Maduro. Claro, ¿sí? Aquí hay una fiscalía, esperemos que siga siendo independiente. Ahí usted ve funcionarios de la Procuraduría, de la Personería, ¿cierto? Que están vigilando también como testigos las elecciones, cada mesa, cada puesto. Entonces eso garantiza el sistema como tal, porque el sistema no es una sola persona, el sistema lo integran, son varios componentes. Entonces ese sistema está garantizando que sea confiable, ¿sí? Lo que sucede es que en el proceso puede que no funcione muy bien, ¿sí? Que fue lo que pasó en Venezuela, ¿sí? Y que el sistema, ¿qué es lo que sucede? El sistema en Venezuela está totalmente coactado por el régimen, todo es de ellos. Javier Ospina, veo a mucha gente preocupada en este momento en Colombia con esta situación que se ha presentado en Venezuela de fraude, donde garantiza que el régimen pueda continuar en el poder. ¿Corre Colombia algún riesgo que se pueda presentar? Porque hasta el momento esa duda frente al reconocimiento de las elecciones pues no ha sido gigantesco ni ha perturbado las jornadas democráticas. Si bien se presentó el caso de Mira y alguno que otro candidato que tiene que rebuscar sus votos, pues bueno, eso ha sido como unas cosas pequeñas, podríamos llamarlo, que es delicado porque eso es gente que se pone a buscar los votos y los encuentra, pero que diga, no hemos tenido en un pasado reciente dudas sobre el resultado final del presidente. Por ejemplo, con Gustavo Petro nadie tuvo duda, aunque había alguna estigmatización frente a Alexander Vega por ser de Santos, y siempre se pensó que podía facilitar el triunfo de Petro. De todas maneras, nadie cuestionó el resultado que se tuvo en Colombia. Esta vez sí podría haber duda, y que si bien Petro no se lance a reelección y no logre lo que algunos creen que está buscando, pues él sí tiene su alfil por ahí, su ficha, su pura sangre, que sea el candidato del pacto, porque él considera que el progresismo necesita más tiempo en el poder para poder hacer las transformaciones que dicen ellos requiere el país y necesita el país. Muchos coinciden en que sí se necesitan esos cambios, pero no como ellos lo proponen. Aquí lo que nosotros, desde medios de comunicación, opinión pública, ciudadanía, empresarios, desde todos los sectores, lo que debemos siempre pedir es que continúe la independencia de poderes, ¿sí? Y la autonomía de las diferentes entidades dentro de esos poderes. Porque si nosotros conservamos, pues tenemos pesos y contrapesos, que eso es lo que necesitamos, no lo que pasa en esos regímenes autoritarios, que no existen. Entonces todo lo maneja un solo régimen, y se puede manipular absolutamente todo y se puede direccionar qué es lo que está pasando en Venezuela. Pero hay que saber, Venezuela no llegó de la noche a la mañana a ese estado.
Venezuela lleva más de 25 años en ese proceso. Entonces, lo que nosotros, por eso es tan importante también la alternancia de poder, ¿sí? Pero eso solamente ¿quién lo decide? Pues nosotros los ciudadanos. Cuando entendemos bien las dinámicas políticas o cuando entendemos la política, no es que la tengamos, no debemos ser expertos políticos ni políticos, pero sí nos debe importar la política. Entonces, cuando el ciudadano entiende Pues el claro, mecanismo. al final eso determina si puedo comer o no puedo comer. Exactamente. Mire lo que está pasando en Venezuela. Exactamente. Entonces, pues fíjese que hoy las clases más afectadas son las más vulnerables en Venezuela. O sea, allá no salió, ahí sí como dicen, los riquitos blanquitos, estudiaditos, a protestar. No, Allá los riquitos realmente blanquitos están con su capital en otro país. están en Están en Miami, Colombia, están en Europa, Estados en Unidos. Colombia, bueno, Claro. ahí están, ¿cierto? Pero realmente los que se quedan soportando, El eh, chaparrón, no, ojalá fuera chaparrón, ¿sí? la debacle. No, la debacle no, la miseria, porque es que es la miseria del régimen, ¿sí? Las sobras, si ya fueran sobras, lo que cae, como dicen por ahí, lo que cae de la mesa del rey, ¿sí? A las clases Las más. migajas. Exacto, eso es lo que pasa. Y hoy ni siquiera en muchos lugares de Venezuela no llegan ni siquiera las migajas. Entonces, Pues que le llega un mercado a todo el mundo, pero es mercados con gorgojos viejos que ya no se pueden ni exacto. consumir. Entonces fíjese que son migajas, pero de Malas. una calidad deplorable, ¿sí? Entonces, hoy las clases que más lo sienten son esas clases vulnerables, que son las que hoy están haciendo ese gran estallido social y grito de libertad. Más que estallido social, yo lo llamo es un grito de libertad, lo que están implorando ellos. Lamentablemente, en Venezuela hay un fenómeno que hay que cuidar mucho, mucho en nuestro país, que es la institucionalidad de la fuerza pública. Pero entonces, ¿sí tiene o no Colombia riesgo de un fraude en las próximas elecciones en el 2026 para garantizar que siga el progresismo en el poder? Depende de todos nosotros. Al sistema que tenemos hoy, hablemos del proceso que tenemos hoy en Colombia lo debemos cuidar. ¿Cómo lo podemos cuidar? El día de elecciones debe existir testigos en cada mesa, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Que nos garanticen que los comicios van a ser transparentes. Ese día nosotros los testigos electorales pueden tomar fotos, cotejar y esa recolección de datos pues debe ser la misma que finalmente nos dé la Lo que Registraduría se ha hecho hasta el Nacional. momento. Hasta el momento, pero mucho más acuciosos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Bogotá hay casi 17.000 mesas y no se cubre, creo que ni siquiera el 60% con testigos electorales. Entonces, ahí hay una gran tarea durante estos 2 Los años de ciudadanos los diferentes y el partidos jurado de políticos. votación no es un testigo. Claro. No, el jurado pues debería ser el garante de la Que transparencia. tome foto y Pero, garantice que esa mesa no se pierda. acordémonos que es que como ahí hay un direccionamiento, que quiénes son los jurados. ¿Usted sabe quiénes son los jurados? Los Los profesores. funcionarios, exacto. Entonces, generalmente esos funcionarios Tampoco hay prenda de están garantía ahí, marcados. ¿no? No. Realmente lo que da garantía es uno, la independencia, sigo diciendo, de la mayoría de instituciones como una procuraduría, que estén ahí los Pero testigos. se tienen que Pero el organizar testigo todos los ciudadano, partidos los para pa- que todos pongan Ahí un es, testigo y eso garantizar que haya cobertura. Nos apoyamos mutuamente porque no nos vamos a dejar Claro. hacer este gol. ¿Y qué es lo que sucede? Mire, por ejemplo, el Centro Democrático, ¿se acuerdan 2 meses antes de empezar a hacer la organización, ¿no? Del día de elecciones, del día D, que se llama así en el argot político, el día D, 2 meses antes? Y entonces, ¿qué testigo, que no sé qué? No, eso debería hoy empezar de una vez a organizar ese día de elecciones, para que en cada mesa de votación exista un testigo por cada partido político. Aquí hay 10 partidos políticos, pues hay 20 ojos encima, ¿sí? Entre más ojos haya, mucho más transparente es el proceso. Bueno, 7 de agosto, tenemos 7 de agosto, 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Dentro de 2 años ya tenemos primera vuelta, claro, ya tenemos presidente. Y a mitad de camino, el gobierno de Gustavo Petro se raja, no lo digo yo, lo dice una encuesta de Inbamer. La aprobación del presidente hoy es del 34,6% y la desaprobación del 58,3%. Los encuestados calificaron la mala función del gobierno como uno de los grandes problemas del país. Así que los resultados de esta encuesta de Inbamer, que se realizó para Noticias Caracol y Blue Radio, hay que darle el crédito a quienes ponen el billete para poder conocer estas cifras, y sobre todo la Inbamer, no nos lo estamos inventando nosotros,
Así que dice la encuesta que a escasos días ya se están cumpliendo los 2 años de gobierno del presidente Petro. Se le midió el pulso al país. La actual administración se raja en la medición de la más reciente encuesta de Inbamer, contratada por estos dos medios de comunicación y que se ha revelado en las últimas horas. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor el presidente de la República? Esto respondieron los consultados en la encuesta Inbamer. 34.6% aprueba Sí. y 58.3% desaprueba. ¿Qué análisis hace usted de esta encuesta de Inbamer? Pues él se mantuvo con la misma tendencia que lleva este año. En mayo fue la última O encuesta. sea, esa es su también. hinchada, su fanaticada, su clientela. Fanaticada, esa es la palabra. Son sus fanáticos, no los mueve ni los escándalos de la Unidad Nacional de Riesgo, ni lo que hacen en Panamá, ni lo que hace Benedetti, ni lo que hace su ministro de Relaciones. Ni que apoya a Maduro, pues está apoyando a ni lo de Maduro en este momento. nada, no lo mueve nada. Eso es un voto duro y puro, ¿sí? Puro petrismo, ¿sí? Y ahí está, el 34.6%. ¿Ah? Y se ha mantenido, y yo creo que lo está consolidando. Haga mal las cosas, haga regular las cosas, él siempre va a contar con ese apoyo. Está consolidado, esa es yo creo que es su base, 34.6%. Obviamente, mire, hay un tema, en sus primeros 100 días, él contaba con el 50.1%. La expectativa de cambio. Sí, en los 100 días, 50.1%. Sí. ¿Sí? Y a hoy... Pero Duque no estuvo peor que... Sí, pero yo lo que quiero decirles es una cosa, mire, el 50.1% y le resta el 36.4%, eso equivale más o menos a un 15.4%, 15%. Sí. Ese 15% era de los que tenían esperanza que sí existiera Y un voto cambio. de opinión neto, ¿no? Claro, y digamos, personas de ningún tipo de ideología. O ante Uribe. Sí, no, ningún tipo de ideología, ni uribistas ni petristas, que simplemente veían que Colombia sí necesitaba un cambio. Ese 15% claramente hoy está desencantado. Ya no tienen la esperanza puesta en Petro, ¿no? Entonces, que es el 15% que finalmente inclina la balanza en cualquier elección, por cualquier candidato. Ese 15%, digamos, que no tiene ideología, un poquito más, entre el 15 y el 20%, que no tiene una franja ideológica definida. Escucha mucho, yo digo que puede ser la propuesta, el candidato que le gusta, bueno, diferentes circunstancias, y ellos van de lado a lado, ¿sí? Son los que inclinan la balanza. Son como Entonces, neutrales, no son votos de opinión. podría hacerse unos votos de opinión de centro, digo yo, sin ideología. Entonces ahí se ve que finalmente el presidente Petro no pudo cautivar ese 15%. Lo desencantaron, está desencantado. Entonces por eso él mantiene su base de 34.6%, que la consolida, y que si la sigue consolidando y si existe una segunda vuelta, su proyecto político podría llegar a segunda vuelta en el 26. Le voy a preguntar a Javier Ospina, no como analista, sino como ciudadano. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Gustavo Petro? Obviamente la desapruebo, obviamente la desapruebo. Le pregunta a Gustavo Bolívar, ¿usted es opositor a Petro entonces? Podría ser como ciudadano, no como analista, porque el analista generalmente trata de poner sobre una Neutro. balanza lo positivo y lo negativo. No, si usted me pregunta como ciudadano, pues yo digo que la desapruebo en el tema, por ejemplo, de seguridad, De de seguridad. percepción de inseguridad, en el tema económico Entonces se también. raja en seguridad. Sí, en el económico se ¿Por qué en raja. seguridad? Bueno, porque vemos que los que más han crecido en estos 2 últimos años no es ni la empresa privada, ni los comerciantes, ni la calidad de vida de los buenos ciudadanos, sino los que más han crecido, y ahí lo dice la misma encuesta, son los grupos al margen de la ley, bandas delincuenciales. ¿Sí? La que menos ha crecido el 64%. No, y se ha deteriorado la seguridad en el país y hay ciertas zonas donde En la mandan los grupos ruralidad, armados. ¿no? Hay departamentos donde ya no existe Estado. Siguieron el asesinato de líderes sociales, Sí. continuaron las masacres, incluso han salido algunas estadísticas en redes y oficiales en la que se muestra que ha habido mayor masacres hoy que en otros gobiernos. Por eso, mire esa cifra. El grupo que menos ha crecido delincuencial ha crecido en un 64%. Una locura.
Imagínense extrapolemos o llevemos esa cifra a la empresa privada. Imagínense que el empresariado colombiano estuviera creciendo a ese ritmo y que la empresa que menos ha crecido haya crecido un 64%. Nosotros estaríamos, mejor dicho, en unas cifras de locura de progreso y de riqueza. Pero fíjese, esas cifras en las bandas delincuenciales, el grupo delincuencial que menos ha crecido el 64%. En lo económico, ¿por qué lo defrauda este gobierno? Bueno, porque las reformas que ellos plantearon, la tributaria, pues no dio ningún resultado. Y al punto que hoy el mismo gobierno está hablando de reactivación económica. Sí, con nombre de... Aumentó el desempleo en un punto en el mes pasado. Sí. No han logrado sacar. Fenalco lleva quejándose 17 meses de que bajan las ventas, bajan las ventas, bajan las ventas, baja la producción. La producción, baja el desempleo, aumenta el desempleo. El sector de la construcción está paralizado. Manufacturero también, y lo que ellos querían como gran motor de desarrollo económico, que era el turismo, pues obviamente no ha podido. ¿Ha bajado la inversión extranjera en Colombia? Sí, claro, la confianza. Cuando baja la confianza, baja la inversión. Baja la inversión extranjera. Hay impacto en el sector de la construcción, como usted lo señala. Al bajar las ventas, baja la producción. Al bajar la producción, baja los puestos de empleo, aumenta el desempleo. Por lo menos el formal. Sí. Bueno, le tengo un test que ha publicado Gustavo Bolívar para opositores, a ver, para quienes consideran que este gobierno no funciona. No lo he visto. Ya se lo voy a hacer y usted me dice. Dice Gustavo Bolívar en su cuenta de X, test para opositores. Un sector grande de la prensa no cesa de comparar la situación de Colombia con la de Venezuela. Algunos directamente, otros entrevistando solo personajes de la derecha continental para que generen pánico. El relato que van armando es que en Colombia habrá fraude en el 2026, lo que estamos analizando acá, que Petro no entregará el poder, que se perpetuará en él. En campaña fue igual, pero por eso decimos, yo lo opino como ciudadano, puede ser que él no se reelija, pero si deja a María José Pizarro o deja a otra persona, va a querer seguir haciendo las mismas políticas. Pues miremos Venezuela. Venezuela, ¿cuál fue la persona que inicia toda esa... Hugo Chávez. ¿Y quién está ahora terminando la tarea? No, ¿quién ha sido más perverso que Hugo Chávez? Pues Maduro. Maduro, yo creo que Hugo Chávez todos los días se retuerce en esa tumba porque dice, ay Dios mío, Maduro lo que está haciendo con mi proyecto ideológico y político. Lo deformó totalmente, ahora, lo convirtió en un cartel delincuencial, el más grande del mundo, yo creo. Hay un video de Álvaro Uribe de esta semana donde dice que el maestro de maestros, que el maestro de Chávez fue Gustavo Petro. Mire, eso se puede ratificar fácilmente. Claro, yo lo puse en un Twitter, vea, el ideólogo de Chávez, uno de los ideólogos de Chávez, fue Gustavo Petro. Y uno de los ideólogos de este régimen de Maduro es Gustavo Petro. Y lo cotejó el mismo Maduro. Dijo, yo escucho mucho los consejos del presidente Pero Petro. hace 2 años Maduro hace 2 años Petro dijo que no era amigo de él, que no lo conocía. Pero si negó que crió a su propio hijo, de ahí para allá nega cualquier cosa. Bueno, dice el trino de Gustavo Bolívar, para que frenemos tanta calumnia, les pido difundir este test, y es lo que yo estoy haciendo, dándole participación también al otro lado de la moneda, a ver qué es cierto hay, qué defensa tiene el gobierno. Invito a que con objetividad respondan estas preguntas. Primero, ¿Petro cerró alguna emisora? A hoy no. Pero es que miremos los 2 primeros años de Chávez. Es que lo que hay que empezar a comparar es cómo se empezó a gestar. Claro. Porque es que no podemos comparar hoy el estado de Venezuela, el estado actual hoy de Venezuela, con el comienzo de lo que está pasando en Colombia. No hemos tenido al Petro que dice, expropiese. Eso no, y Chávez. Entonces, miremos a los 2 años, que ese es un buen ejercicio. Miremos a los 2 primeros años de Chávez, ¿cuántas emisoras había cerrado? Y yo le aseguro que tal vez no había cerrado ninguna. ¿Censuró algún periódico? Digamos, desde la parte estatal no, pero con sus trinos sí. Él ha sido muy crítico. La prensa se ha quejado. Y lo coge y la prensa, la Flip se ha pronunciado. Yo digo que sí, la misma Flip dijo que no tenía garantías. Exacto. Y varios periodistas creo que sí. Bueno, esta niña Jimena Duzán, petrista, que votó por él, que le hizo campaña, hoy se siente perseguida y amenazada. Yo creo que por eso. Entonces, ¿encarceló algún periodista? Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Hizo pero fraude. amenaza. Es que una cosa está amenazando. Bueno, algunos periodistas se han sentido perseguidos. Chuzados. Chuzados. Por ejemplo,
esta niña Camila Zuluaga, perseguida, vigilada, no se sabe. Y ha habido otros periodistas que han también alertado sobre el tema. Hizo fraude en las elecciones del 2022 en las que yo mismo perdí y acepté el resultado. En el 2022, esas fueron... Ah, ahorita, ¿qué hizo Pues, fraude? que sí hizo fraude. Hay dudas porque, pero bueno, finalmente eso ya pasó. Yo creo que ahí se durmió la oposición. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? La persona que llega al segundo, no, la persona que llega a segunda vuelta no tenía ninguna estructura partidista. O sea, El ingeniero fue un dormido, un lento ahí. No, dígame, el ingeniero, ¿cuántos testigos puso en las mesas? No hubo un solo testigo del ingeniero. O sea, es que no hubo robo, nadie se sintió, no hubo doliente. No hubo quien realmente... Una cosa hubiera sido el Centro Democrático como candidato. Yo insisto que nosotros, independientemente, cualquier partido llegue o no a segunda vuelta, debe existir. O sea, no se sabe a ciencia cierta si hubo fraude en el 2022. No. Creemos que no porque nadie protestó. Pues el ingeniero solito. El ingeniero, que además se perdió en la segunda vuelta, facilitó fue todo. Terrible. El plan estuvo bien ejecutado. ¿Ha cooptado alguna corte? Hasta el momento no, pero refuta los fallos. Sí. Y no cumple los fallos de la Procuraduría. Y el otro año la Procuraduría no es y todo. autoridad para el presidente. No, que él dice que no, que los fallos de la Procuraduría no se pueden cumplir. Porque no son autoridad para remover personas de elección popular por voto popular. Es una pelea que él tiene desde que era alcalde de Bogotá. ¿Ha desobedecido algún juez? Pues no, lo que yo ya haya visto, no. Los ha cuestionado y ellos se han sentido. Recuerde cuando la movilización. ¿Cuánto tiempo? Recuerde la protesta al pie del Palacio de Justicia, que los magistrados se sintieron intimidados. Sí. Intimidados. Y le cuento esta que es de hoy. Tribunal de Cundinamarca abrió incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro. La determinación del tribunal se da por incumplir con los nombramientos de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREP. O sea, para él hay fallos judiciales que no aplican. Ok, sí. Entonces, con eso respondemos. Pero es que Chávez, hay que investigar, pero yo creo que él duró más de 4 o 5 años en corromper todo el sistema. Sí, es que eso es demorado Eso es demorado, claro, mientras que van cambiando los miembros de las altas cortes, lo que está haciendo, de las entidades, mientras ponen su gente, mientras la ubica. Claro. Mire lo que está pasando con lo de la CREP. Claro, por eso es tan importante los pesos y los contrapesos. Aquí hay unos que se mezclan a los 2 años del mandato. Pongámosle mucho cuidado, por eso es que ellos no le van a apuntar a que Petro se quede 4 años más, sino 2 más, porque en 2 años más ellos pueden hacer unos cambios estratégicos que necesitan al sistema. ¿Ha intervenido en la independencia del Banco de la República? Acuérdese que cuando el Banco de la República se mantuvo con las tasas altas, él les daba palo, ¿no? Cada rato les da palo. Exacto. Sí. ¿Ha cerrado el Congreso? No, pues es que no. No, pero para allá base hay constituyente. Exacto, hay formas. Si hay constituyente, claro, hay que cerrar el Congreso. Así es. No sé. ¿Ha perseguido a alguno? Se le quita el poder al Congreso, ¿no? Con la constituyente. ¿Ha perseguido a algún opositor? No, pues por redes sociales, eso es lo que hay. Es que para perseguirlo no hay que ponerle que un policía detrás, ¿no? ¿Y le parece poquito que le quite o le reduzca el esquema de seguridad a Federico Gutiérrez? Exacto, eso es persecución. ¿Le parece poquito que le quite la seguridad a Day Vázquez, la exesposa de Nicolás? Así es. Que la deje... Fíjese que hay formas de hacer persecución, claro que sí. ¿Ha expulsado a algún personaje extranjero de la ultraderecha? No, pero algunos se han ido. Por ejemplo, yo no sé si usted conoce a David Guitis. No. Él es un periodista columnista, pongámoslo como columnista, es muy influenciador en Twitter, de RCN Televisión. Recién asumió el mando, se tuvo que ir del país. Ok. No, y hay muchos periodistas también. David Guitis se fue del país. Vélez está fuera del país. ¿Luis Carlos? Luis Carlos Vélez. ¿Está fuera? Claro, él trabaja desde afuera del país, desde Miami. Sí, porque pues yo no sé ese periodismo tan fanático y tomando posición. Pero estamos hablando de bueno, lo que pasa es que son periodistas que se encargan de hacer denuncias y como tienen un medio muy influyente, pues tiene impacto sus denuncias.
pues muchas cosas le dicen a uno también en sus publicaciones aquí en YouTube y en Facebook, en redes sociales. Seguimos entonces con el test de Gustavo Bolívar. ¿Alguien ha sido perseguido por sus orientaciones ideológicas? Sí, pues para eso ellos tienen sus bodegas, ¿no? Ustedes cómo masacran a las personas en esas bodegas. Es que acordemos que el mundo es hoy distinto. Lo ha dicho Sergio Fajardo, Claro, hoy el mundo es distinto. Alejandro Gaviria también. Hoy ese matoneo ya no se hace físico, sino se hace todo digital y ellos son expertos en eso. Dice, ¿no hay libertad de expresión en Colombia? Estamos comenzando a ver la que no. ¿Ha desterrado a alguien? Hay dicen Claro. ¿Cuántos colombianos han salido? Muchos Es que dicen que mucha claro, gente de plata se ha ido. ¿cuántos colombianos han dejado su país? ¿Sí? Inversionistas, empresarios, personas del común, están trabajando hoy en Estados Unidos, en Europa. Eso es destierro. ¿Hay Eso es presos destierro. políticos? Presos políticos, hasta el momento no ha habido el primero, pero pues por ahí vamos. ¿Ha cerrado iglesias de alguna religión? No, pero es que ahí en Venezuela creo que hay libre también libertad de culto, ¿no? ¿Elude la justicia? Sí, Ya lo dijimos. claro que sí. Claro. ¿Las Fuerzas Armadas han asesinado a algún manifestante? No, es que las Fuerzas Armadas. Porque son es que los de la primera línea no han independientes salido a y marchar. No, y no tienen que asesinar a nadie. Los de la ¿no? primera línea están quietos, No, entonces no han eso tenido no. que matar a nadie. Digo, las manifestaciones han eso sido no tiene- pacíficas, no, y no de destruir. Y es que cuando él dice las Fuerzas Armadas, pues aquí también han existido en este gobierno miembros de la fuerza pública que se han extralimitado, pero son casos muy puntuales. ¿Se han reprimido las protestas contra el presidente? No, no. No, ¿O sí? pero es que en ningún gobierno, o sea, es que yo no he visto, cuando el ESMAD en su momento se llamaba, salían a defender la propiedad privada porque algunos Es que salían a terroristas se destruir, mezclaban y destruían. a vandalizar, eso es claro, una es cosa que eso es lo que distinta, no ha ¿no? pasado, por eso la primera línea no ha salido en estas manifestaciones. ¿Le han sacado los ojos a algún manifestante? No. ¿Han desaparecido algún manifestante? No, de eso no se eso es no que se hace. no- Dice, y en lo económico, es que el test es un poquito largo, en lo económico, que ahí sí yo digo que las evidencias están en la cifra, es decir, no, cifra mata relato, como dice Juan Daniel Oviedo, Ajá. es director del DANE. Visite la cuenta de X de Juan Daniel Oviedo y se le responden todas estas preguntas porque es con cifra en mano. Ujú. ¿Está más devaluado el peso que hace 2 años? Pues el dólar subió. Y cuando el dólar sube, se evalúa el peso. Ha subido Cuando Petro llegó estaba en 3.000 y algo, ¿no? Está en 900, cuánto. algo así. No, 3.004. ¿Se acuerda que se pegó una subida? Lo que pasa es bueno, que casi estamos llega a 5.000 pesos. a 5.000 pesos. Sí. ¿Ha subido la inflación desde su posesión? ¿Desde que se posesionó? Sí. Sí, claro. El año pasado la tuvimos Sí, en ¿cuánto? ¿12? Hoy subió, claro. 12%. Desde el estallido social no hemos podido volver a controlar la Lo inflación. que pasa es que después de la pandemia, volver a retomar el tema de No, la y el inflación estallido es social difícil, ayudó claro. bastante. Que Fue más casi grave, fue más grave que la pandemia. Sí, señor. ¿Está más caro el dólar que hace 2 años? Sí. ¿Ha aumentado el déficit o lo ha bajado? Ha aumentado. Pues mire el hueco fiscal que se tiene. Oiga, que se ha aumentado el tamaño del Estado en un 34%. Pues es que acuérdese que una de las estrategias de ellos es agrandar el Estado porque no hay que así manipula a las personas. Creó el Ministerio de la Igualdad, que tiene 5 viceministerios. Las embajadas que han abierto. Había muchas embajadas que habían cerrado Eso es uno de los mecanismos que ellos siempre y adoptan. han creado muchos Que puestos de manipulan a las trabajo. personas con el trabajo, entonces con el sustento y los vuelven de ese 34 que acabamos de ver. Se han creado muchos cargos. Es mucho funcionario, mucho contratista que aquí llamamos con orden de prestación de servicios por parte del Estado. Les fascina eso, la manipulación de Ha las aumentado personas. tanto el déficit y ha bajado tanto el recaudo que han tenido que recortar el presupuesto en 50 No, billones de pesos. Claro, claro. Bueno, no es que económicamente no hay cómo defender a este gobierno, yo no sé. Entonces, ¿ha aumentado el déficit o lo ha Sí, bajado? sí, Lo claro, ha aumentado. claro. ¿Hay más desempleo que hace 2 años? Sí, señor, Pues hay ahí más está la desempleo. ¿Hay menos turismo que hace 2 años o hay más? Bueno, en eso sí hay, en algunos sectores del país hay más, pero hay más inseguridad. ¿Hay menos turismo que hace 2 años o hay más? No hay más. hay más. Repitió la pregunta, la tiene repetida en el trino. ¿Hay más deforestación que hace 2 años o hay menos? Hay más. Más. Hay más, hay más. ¿Están más caros los cultivos alimentos o más baratos? Más caros. caros, por eso sube más la caros. inflación.
Uno que otro producto ha bajado, pero No, pero eso es de temporada, usted sabe que aquí... sí, también es de temporada. Solo el bajo crecimiento nos golpeó, dice Gustavo Bolívar, ya cerraron las preguntas, solo el bajo crecimiento nos golpeó en el 2023, pero tiene que ver con las altas tasas de interés, lo del Banco de la República. Este año estamos creciendo a pesar de tasas de 4 puntos por encima de la inflación. Basta ya. Dice, y cierra su trino diciendo, favor, desarmemos el relato del petrodictador, del petroadicto al poder, del Petro que se perpetuará en el poder, pero Petro es un demócrata y lo ha demostrado. Gracias. Ese relato se va a desactivar, le digo, ¿cuándo? En el 26, cuando estemos eligiendo nuevo presidente. Por ahí hay un tipo español que está siendo buscado por la justicia de España, que dice que es asesor de Gustavo Petro y lo tiene acá, que es organizando personas en las universidades para algo que usted ha manejado aquí, y es que se va a provocar un nuevo estallido social para facilitar que el gobierno se pueda mantener. Así es. No, eso sigue. ¿Qué sucede? Lo de Venezuela, por eso tiene tan preocupado al presidente Petro y su gobierno, y por eso ha sido muy cauteloso y prudente en sus pronunciamientos, porque nadie tenía en su libreto eso, y eso le afecta mucho, mucho. Y aumentó el nerviosismo en Colombia. Claro, yo creo que eso le va a salir, creo, a hoy, y espero que salga mal, gane o pierda, o sea, se vaya o se quede Maduro, eso le va a salir mal a Petro, por la cercanía que él tiene. Por eso él estaba tan nervioso y tan preocupado, porque eso le afecta directamente a los intereses de él y a lo que ellos están pensando elaborar el próximo año del segundo gran estallido social. Entonces eso los dejaría sin piso. Lo que está pasando en Venezuela les dejaría sin piso. Entonces por eso él así ha sido muy hábil el manejar esa situación de Venezuela. Bueno, y nos queda porque fíjese que un día dice sí, al otro día dice no. No, pues es que me dejó de una sola pieza que por la mañana dijo en un trino, Venezuela presente las actas para que podamos saber qué pasó en las elecciones. Y por la tarde le ordenó al embajador que se abstiene de votar la misma propuesta que hizo. Y ayer volvió y sacó un comunicado diciendo, entonces fíjese que está así. En comunicados exige la propuesta de que saquen las actas. Y cuando ya se puede tomar una decisión política, porque tampoco es vinculante lo que haga la OEA, pero es un mensaje, no se abstiene, no vota. Exacto, entonces fíjese que él está jugando eso, un día sí, un día no, Bueno, nos queda un espaciecito para un tema de Bogotá político, y es que el alcalde mayor Carlos Fernando Galán anunció... Lo he visto empoderado a Galán. Pasó toda la noche en Ciudad Bolívar, eso está bien, patrullando. Mire, eso es lo que más reclama. Cuando yo iba, porque a mí también me gustaba ir a las estaciones de policía, ¿sí? A hablar con los agentes de policía, cómo percibían la seguridad, porque pues obviamente ellos son fundamentales en eso. Entonces era muy importante que ellos sintieran la cercanía de esa parte política, porque los policías, nuestra fuerza pública, ve muy lejana la política. Y lo que está haciendo Galán con su secretario de seguridad, creo que es asertivo y hay que reconocérselo, de ir y visitar diferentes localidades acompañado de la policía. Sí, esta semana estuvo recogiendo escombros en la avenida Ciudad de Cali. No, y ayer estuvo recorriendo los CAI de todo Ciudad Bolívar. Fue a todos los CAI de Ciudad Bolívar a saludar a su comandante, al comandante de CAI, a sus patrulleros. Eso lo hace muy bien y lo debe seguir haciendo. Sí, bueno, pero duro para recobrar la confianza de nuestra fuerza pública, que es tan importante. Entonces el alcalde Carlos Fernando Galán anunció un plan piloto de restricción vehicular para los sábados por la mañana, de 6 a 12 del día, de 6 a 9 una parte los pares o los impares, y de 9 a 12 la otra parte, para salir de Bogotá, no tanto para entrar, para salir, y sobre todo en los corredores de salida, no en la ciudad, en los 9 corredores de salida que tiene Bogotá, para aplicar una restricción voluntaria. Se va a medir el impacto y qué tanto funciona esa medida. O sea, lo que se estaba implementando a la entrada lo quieren implementar a la salida, obviamente el día de más salida, que es el sábado, que las personas cuando hay puente pues salen el sábado. Que no todos quieran salir a las 8 de la mañana, sino que se turnen primero unas placas. Lo que sucede es que cuando las cosas son voluntarias, pues usted sabe lo que sucede, no funciona. Entonces, prueba piloto, hágalo voluntario, pero creo que puede funcionar
sí pasa de ser voluntario a obligatorio y que las personas también en esos corredores de salida habitúen a salirse a ciertas horas, pues para que no colapsen las salidas. Creo que, porque finalmente el pico y placa ingresando ha funcionado. Bueno, pues es concejal de Bogotá, Javier Ospina, muy amable. Gracias por estar nuevamente en este análisis político de la semana en Al Día Noticias. John Didier, pues muy amable, saludos a todos y que tengan esta semana que viene va a ser una semana partida, ¿no? El miércoles tenemos Festivo. festivo 7 Y hoy de estamos por punto 5 agosto. y festivo. Entonces, pues bueno, que tengamos una semana productiva en medio de ese festivo y cuiden a sus familias y cuídense ustedes. Sí, señor. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundante.